En algún momento de nuestra vida, todos, sin excepción, hemos sentido que algo nos atrapa por dentro. Es esa sensación de caminar, trabajar, reír y aparentar normalidad, mientras por dentro el corazón lleva heridas que no sanan, pensamientos que no se callan y cadenas invisibles que roban la paz. Hay días en que amanecemos convencidos de que todo va a mejorar, pero a las pocas horas descubrimos que seguimos encerrados en los mismos miedos, las mismas culpas, la misma soledad. Nos prometieron que la felicidad estaba al alcance de un esfuerzo más, de una relación más, de un logro más, y sin embargo, el vacío permanece. Todos anhelamos, en lo más profundo, un solo estado: paz, un lugar seguro para el alma, equilibrio cuando la vida golpea, libertad cuando la mente se nubla, sanidad cuando el corazón sangra en silencio. Eso es precisamente lo que Jesús vino a ofrecernos: un terreno nuevo, un refugio, un redil donde la oveja herida es alimentada, cuidada y restaurada junto a aguas dulces y pastos delicados. Pero seamos honestos. ¿Por qué, si Él vino a darnos vida en abundancia, tantos seguimos sobreviviendo en lugar de vivir? ¿Por qué el alma se siente presa cuando fue llamada a ser libre? ¿Por qué tantos corazones que se dicen cristianos caminan cada día cargando cadenas que ya fueron rotas en la cruz? El profeta Jeremías lloró amargamente al ver cómo el pueblo que pertenecía a Dios había sido hecho cautivo. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Jeremías 13:17. Ser cautivo no siempre es estar detrás de barrotes de hierro. Ser cautivo es ser retenido por la fuerza, atrapado en pensamientos, en heridas del pasado, en ciclos que se repiten una y otra vez. Es caer en una trampa que nadie más ve, pero que te mantiene atado, rendido, sometido a un enemigo que se alimenta de tu debilidad. Hoy quiero invitarte a que, mientras escuchas estas palabras, te hagas una sola pregunta: ¿está mi alma verdaderamente libre? Porque si no es así, hoy puede ser el día en que algo cambie para siempre. Hoy puede ser el día en que escuches la voz del buen pastor, salgas del redil de la desesperanza y entres por fin al terreno de paz que siempre estuvo preparado para ti. Hay una verdad que muchos prefieren ignorar: cuando el alma queda cautiva, el cuerpo le sigue. No importa cuánto trates de aparentar que todo está bien, si dentro de ti hay prisiones invisibles, tarde o temprano se reflejarán en tu mente, en tus emociones y hasta en tu salud física. Los estados de cautividad no siempre se ven a simple vista, pero se sienten como cadenas en lo profundo del ser. Son zonas internas, rincones oscuros donde la opresión y la desesperanza hacen nido. Y cuando el alma está atada, los sueños se marchitan, la fuerza se agota y la enfermedad encuentra terreno fértil. Para entenderlo, hay algo que debemos recordar. Tu alma tiene 3 necesidades básicas que no puedes ignorar si quieres vivir libre. La primera es la salud mental. Es más que no tener pensamientos negativos. Es llenar tu mente de lo que es bueno, justo y verdadero. La Biblia lo dice sin rodeos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Lo que alimenta tu mente, alimenta tu vida. Si llenas tus pensamientos de mentiras, miedo y autocompasión, tu interior se intoxica. Pero si enfocas tu mente en lo verdadero, en lo digno, en lo puro, como enseña Filipenses 4:8, todo tu ser florece. La segunda necesidad es el dominio propio y el autocontrol. No podemos vivir como hojas llevadas por el viento. Dios no nos dio un espíritu de cobardía ni de esclavitud a los impulsos,
sino de poder, de amor y de dominio propio, como dice 2 Timoteo 1:7. El alma cautiva pierde el control de sí misma, hace lo que no quiere, cae donde juró que nunca caería. Pero cuando nuestra voluntad se somete a los principios de Dios, empezamos a gobernar de nuevo nuestra propia vida. Y la tercera necesidad es mantener nuestras emociones alineadas al fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así lo describe Gálatas 5:22 al 23. Cuando el Espíritu Santo reina en el corazón, las emociones se ordenan, la ira se convierte en mansedumbre, la angustia se transforma en paz, y donde había desesperación, brota un gozo inexplicable. Pero cuando esta parte de nuestro ser, la mente, la voluntad y las emociones, no está bajo el señorío de Cristo, los conflictos vuelven, las prisiones se reactivan y el ciclo se repite. Hoy vamos a repasar juntos esos estados de cautividad que tantas vidas están viviendo sin siquiera darse cuenta, y descubriremos cómo salir de ellos para siempre. Primer estado: el pozo de la desesperación. Hay un lugar del alma del que pocos hablan, pero muchos conocen. Es un pozo profundo, invisible para otros, pero real como la misma vida. El salmista lo llamó el pozo de la desesperación, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmos 42. Imagínate estar atrapado en un terreno fangoso. Cada intento de moverte solo te hunde más. Quieres salir, clamas, te esfuerzas, prometes que esta vez será diferente, pero nada cambia. Este pozo no se cava de un día para otro. Se forma poco a poco, con cada golpe que la vida da, con cada traición, cada decepción, cada fracaso que se repite. Un día despiertas y te das cuenta de que estás hasta el cuello del lodo emocional. La desesperación comienza cuando pierdes la esperanza de que algo pueda mejorar. Lo intentaste todo: consejos de amigos, distracciones pasajeras, incluso religiosidad vacía. Pero sigues ahí, hundiéndote, agotado, paralizado. El miedo se vuelve un huésped permanente. El trauma se convierte en un monstruo silencioso que susurra que nunca saldrás de ese lugar. El quebranto se vuelve tu canción de cuna cada noche. El pozo de la desesperación es la cárcel más cruel porque no tiene barrotes de hierro, sino paredes de pensamientos. No puedo, no hay salida, nada cambiará. Y mientras más crees esas mentiras, más profundo te hundes. Pero hay algo que no puedes olvidar. El mismo Dios que inspiró estas palabras a David es el mismo que hoy extiende su mano hacia ti. Porque si algo hace Jesús, es sacar del pozo al que ya no tiene fuerzas para salir solo. Él es el único que puede poner tus pies sobre roca firme cuando tus piernas tiemblan de miedo. No importa cuán hondo estés, no importa cuánto tiempo lleves allí. Hoy el que tiene poder para enderezar tus pasos te llama por tu nombre y te dice: no naciste para quedarte atrapado. Yo puedo sacarte de ahí. Segundo estado: la cárcel profunda. Hay prisiones sin barrotes de hierro, celdas sin candados, muros invisibles que nadie ve, pero que roban años enteros de vida. El salmista lo gritó desde su propia oscuridad: saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Salmos 142, 7. Esta cárcel no encierra tu cuerpo, encierra tu propósito. Por fuera todo parece en orden, pero dentro sabes que algo está detenido. Los días pasan, los meses corren, los años se escurren entre los dedos, y tú sigues ahí, encerrado en una rutina que devora sueños
y marchita la pasión. La cárcel profunda es traicionera, porque hace creer que no hay puertas de salida. Te acostumbras al encierro. Te dices a ti mismo que así es la vida. Trabajo, problemas, deudas, silencio. Lo aceptas como tu normalidad. Mientras tanto, tu mente se llena de pensamientos que sabotean cada intento de cambio. Ya es tarde, nada va a pasar. ¿Para qué intentarlo? Y tus emociones se contaminan de resignación. Dejas de celebrar victorias porque ya no hay ninguna. Dejas de planear porque el miedo de fracasar otra vez es más grande que las ganas de intentar. En esa cárcel profunda, la creatividad se ahoga, los anhelos se apagan y la fe se convierte en un eco lejano que apenas recuerdas. Es la cárcel de la monotonía, donde lo único que crece es el tiempo perdido. Pero aún allí, en la celda más fría, la voz de Dios retumba con la fuerza de 1000 cadenas rotas. Saca mi alma de la cárcel. Esa súplica sigue viva, y la respuesta también. Porque cuando Cristo entra, ninguna cárcel puede sostener lo que Él vino a liberar. Hoy, aunque tus paredes sean de dudas y tu techo sea de miedo, recuerda esto: las puertas que Dios abre, nadie puede cerrar. Y la puerta de tu libertad ya tiene nombre y tiene dueño. Se llama Jesús. Pero necesitas saber cómo romper con este estado. Pronto conocerás la respuesta. Mientras tanto, hay un tercer estado, el estado de los lugares tenebrosos o tinieblas. Hay un estado del alma que pocos confiesan, pero muchos habitan: las tinieblas. No son solo noches oscuras en la calle, sino habitaciones internas llenas de violencia, confusión y temor. El salmista lo advirtió: mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Salmos 74, 20. Vivir en tinieblas es caminar sin ver lo que está delante. Es avanzar a tientas, tropezando una y otra vez con los mismos errores, los mismos recuerdos, las mismas heridas. Es mirar el futuro, pero no distinguir nada claro, como si una niebla espesa cubriera cada decisión, cada sueño, cada relación. En las tinieblas el alma se autoengaña. Cree que está bien cuando está rota. Se convence de que tiene el control mientras el corazón se desmorona por dentro. Es un lugar donde el terror se instala como huésped permanente. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a enfrentar la verdad. Las tinieblas embotan la mente. Las ideas se confunden, la sabiduría se apaga, el juicio se distorsiona. Lo dijo Job con crudeza: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. En este estado, muchos viven atrapados en el pasado. Aunque sus pies caminan en el presente, su mente sigue atada a lo que fue, a lo que hicieron, a lo que no pudieron lograr. No pueden disfrutar lo nuevo porque siguen anclados a lo viejo. No pueden recibir dirección porque sus pensamientos giran en círculos, día tras día. Y cuando la frustración se acumula, brota la violencia. Una violencia que no siempre grita ni golpea, pero que amarga las palabras, envenena las relaciones, hiere a los que más se ama. Porque quien vive en tinieblas tarde o temprano se convierte en prisionero de su propia sombra. Pero aún en medio de esa oscuridad hay una luz que jamás se apaga. Una voz que susurra: mira al pacto. Recuerda que hay una promesa, hay una salida. Hay un Salvador que no le teme a tus tinieblas, porque Él es la luz que las vence. Y cuando su luz entra, lo que antes era sombra se convierte en camino. Cuarto estado: los terrenos de sombra de muerte. Hay un lugar más frío que la noche y más silencioso que un cementerio. La Biblia lo llama: 'sombra de muerte', un estado del alma donde la oscuridad es tan densa que no puedes distinguir nada claro, como si una niebla espesa cubriera cada decisión, cada sueño, cada relación. Es un lugar donde el terror se instala como huésped permanente. Las tinieblas embotan la mente. Las ideas se confunden, la sabiduría se apaga, el juicio se distorsiona. Lo dijo Job con crudeza: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. En este estado, muchos viven atrapados en el pasado. Aunque sus pies caminan en el presente, su mente sigue atada a lo que fue, a lo que hicieron, a lo que no pudieron lograr.
que parece tragarlo todo. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Mateo 4:16. La sombra de muerte, Tzalmawet en hebreo, no es solo poesía. Es la realidad de miles que respiran, caminan, trabajan, pero por dentro sienten que la vida se fue. Es un valle sombrío donde todo parece perder sentido, donde la angustia y el miedo se vuelven la única compañía. Este estado describe a quienes están atrapados en un ciclo sin fin. Todo lo que tocan se desmorona. Hoy tienen algo, mañana se rompe. Relaciones que fracasan, dinero que se va como agua entre los dedos, proyectos que mueren antes de nacer. Vivir bajo la sombra de muerte es sentir que una nube negra te sigue a cada paso. Enfermedades repentinas, accidentes imprevistos, crisis que te despiertan en la madrugada sin respuesta. Es la sensación de que algo malo siempre está por suceder, de que ningún lugar es seguro, de que ninguna oración es escuchada. Muchos viven así, de pie, pero muertos por dentro, con los ojos abiertos, pero sin brillo, con palabras en la boca, pero sin esperanza en el corazón. Caminan como si cargaran un letrero invisible que dijera: «Soy terreno de tragedia». El salmista lo dijo entre lágrimas: «Me rodearon lazos de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado». Salmos 116, 3. Es un lazo que asfixia sueños, que roba el aliento del espíritu, que apaga la fe lentamente. Y quizás, mientras escuchas esto, reconozcas que has estado viviendo en esos terrenos oscuros. Quizás sientes que el enemigo tiene vía libre para golpear donde más te duele. Quizás tu voz se apagó de tanto clamar sin ver respuesta. Pero hay algo que debes recordar. Cuando la sombra de muerte cubría la tierra, una gran luz resplandeció. Cristo no vino a negociar con la muerte, vino a derrotarla. No vino a iluminar un rincón, vino a encender toda una vida. Si hoy caminas por el valle de sombra de muerte, recuerda, la sombra es solo eso, sombra. Y una sombra no tiene poder donde hay una luz encendida. Cristo es esa luz, y donde Él se levanta, ni la muerte ni la desesperanza pueden quedarse. Ahora, tal vez te preguntas, ¿y qué hago con todo esto? ¿Qué hago con esta oscuridad que me envuelve? ¿Qué hago con la cárcel que detuvo mis años? ¿Qué hago con el pozo que me traga cada día? ¿Qué hago con esta sombra de muerte que me persigue, aunque intente ignorarla? Podrías quedarte ahí, resignado, diciendo: «Así soy, así es la vida». Pero hay una verdad que rompe cada mentira. No naciste para quedarte atrapado. No importa cuán profundo sea el pozo, cuán sólidas parezcan las paredes de tu cárcel, cuán densas sean las tinieblas o cuán pesada sea la sombra de muerte. Todo eso tiene fecha de vencimiento cuando aparece la luz correcta. Y esa luz tiene nombre. Esa respuesta no es una teoría, no es una religión, no es un consejo motivacional que se olvida mañana. Esa respuesta es una persona, Jesús, el buen pastor, el que se acerca cuando nadie más quiere acercarse, el que rompe cadenas que tú solo no puedes romper, el que levanta la cabeza del caído y dice: «No temas, yo estoy aquí». Hoy no quiero hablarte de teorías. Hoy quiero mostrarte cómo Jesús se mete contigo en ese pozo, abre esa cárcel, disipa esas tinieblas y vence esa sombra de muerte. Hoy quiero recordarte que donde termina tu fuerza, empieza su poder. Y si te atreves a escuchar su voz, si decides dar un paso, aunque sea temblando, hacia Él, todo puede cambiar para siempre. Prepárate, porque en este mismo momento
La luz está tocando la puerta de tu valle más oscuro. Es hora de conocer cómo salir, cómo ser libre, cómo volver a vivir. Es Jesucristo quien rompe cada estado de cautividad, pero es necesario saber qué necesitas hacer para volver a vivir en libertad. Por eso ten en cuenta cómo hacerlo. Primero, rompe el primer estado, el pozo de la desesperación. Jesucristo es quien te levanta. Cuando el alma está desesperada, todo parece perdido. Lo intentas una vez, 10 veces, 100 veces, pero cuanto más luchas, más te hundes. Las fuerzas se agotan, las lágrimas se acaban, la esperanza se va. El salmista lo dijo con el corazón roto. Me rodearon ligaduras de muerte, me sorprendieron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Salmo 116, 3. Pero allí, en el punto más bajo, cuando la voz interior susurra que todo terminó, Jesucristo se presenta. Él no se queda mirando desde arriba del pozo. Él baja hasta donde estás, se mete en tu lodo, extiende su mano, y cuando no tienes ni un hilo de fuerza para levantarte, Él te levanta con poder. No se trata de un esfuerzo más, no se trata de un método humano, se trata de un Dios vivo que responde al clamor genuino. Clamé al Señor en mi angustia y Él me respondió. Salmo 120, 1. Él no ignora al que clama, no desprecia al corazón quebrantado. Él hace lo que tú ya no puedes hacer. Te pone de pie cuando tus rodillas tiemblan. Te da esperanza cuando la desesperación te devora. Pero hay algo que debes hacer tú. Clama. No con palabras repetidas de memoria, no con una oración vacía lanzada al aire. Derrama tu alma. Reconoce tu realidad. Dile a Jesús, sin máscaras, Señor, ya no puedo más, pero tú puedes. Y cuando ese clamor nace de lo profundo, Él siempre responde. Siempre. Porque Cristo no vino a vernos hundidos, vino a levantarnos. Hay cadenas que no se ven, pero se sienten. Hay prisiones sin barrotes, pero igual detienen la vida. Muchos no están encerrados tras paredes de concreto, pero su alma vive cautiva. Nada avanza, nada florece, todo se detiene. Los días se vuelven una rutina sin brillo y el gozo se convierte en un recuerdo lejano. Ahora es necesario romper con el siguiente estado. 2. La cárcel profunda. Aquí Jesucristo abre puertas que nadie puede cerrar. David lo entendió mejor que nadie. En medio de su encierro interno, levantó un clamor que todavía retumba en cada corazón que se siente atrapado. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Jesucristo escucha esa oración, y cuando Él llega, no solo rompe los cerrojos que nadie puede forzar, sino que cambia la dirección de la vida. No trae una emoción momentánea, no da un suspiro que se desvanece al día siguiente. Él trae una libertad real, una que se sustenta en la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esta no es cualquier verdad, es la voz viva de Cristo que dice: sal de ahí, levántate, hay más para ti. Pero hay algo que solo tú puedes hacer: enfrentar la verdad. No puedes seguir justificando tus cadenas. No puedes seguir diciendo que así es la vida. La cárcel se convierte en hogar cuando uno se acostumbra a sus muros. Pero Jesús vino a abrir la puerta, no a decorarla. Sal, da un paso, camina hacia la verdad, aunque duela. Deja de esconderte, deja de encubrir lo que sabes que está matando tu propósito. Vuelve a la palabra, obedece, aunque no entiendas todo. Porque la verdadera libertad no empieza con un grito, sino con una decisión. No vivir más como prisionero cuando Cristo ya pagó por tu libertad. Ahora, como tercer punto,
es necesario romper con el siguiente estado: las tinieblas profundas. Muchos caminan hoy con los ojos abiertos, pero el corazón apagado. Viven rodeados de decisiones que no entienden, de pensamientos que confunden, de caminos que nunca llevan a buen puerto. Están atrapados en patrones de destrucción que se repiten como un ciclo interminable. La mente está nublada, el corazón endurecido. Lo dijo Job con crudeza y sin rodeos. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Cuando las tinieblas gobiernan el alma, la confusión reina. Lo bueno se vuelve dudoso, lo malo se justifica, y sin darte cuenta, caminas en círculos, atrapado en la oscuridad de tu propia mente. Pero Jesucristo no se intimida ante ninguna sombra. Él rompe este estado, trayendo una luz gloriosa. Donde antes reinaba la confusión, comienza a nacer la dirección. Donde la mente estaba embotada, la sabiduría despierta. Él no solo alumbra el camino que tienes delante, también alumbra lo más profundo de tu corazón. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Pero hay algo que solo tú puedes hacer: abrirte. Deja que esa luz te confronte. Dile sin miedo: Señor, muéstrame lo que no veo, lo que me niego a aceptar. No hay libertad sin exposición. No hay sanidad sin verdad. La luz de Jesús no vino a condenarte. Vino a arrancar la raíz de todo lo que te tiene ciego. Hoy puedes dejar atrás la penumbra. Hoy puedes decidir ver de nuevo. Porque cuando Cristo entra, las tinieblas no tienen otra opción que huir. Y como cuarto punto, Jesucristo vence donde todo parece perdido, especialmente el cuarto estado, los terrenos de sombra de muerte. Hay quienes respiran, pero sienten que cada latido es un recordatorio de lo frágil que es la vida. Viven bajo una nube constante de amenaza, pérdidas que se encadenan una tras otra, enfermedades que aparecen sin aviso, accidentes que arrebatan la calma, traiciones que desgarran la confianza. Y aunque caminan, aunque hablan, aunque sonríen, por dentro sienten que algo en ellos ya murió hace tiempo. David conoció bien ese valle. Lo recorrió sin esconder el temor, pero también sin rendirse a él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, 4. Hay algo que cambia todo: la presencia de Jesús. Él no promete que el valle desaparecerá de la noche a la mañana. No siempre evita el paso por la sombra, pero nunca deja solo al que decide caminar con él. Él rompe este estado, no solo quitando el temor, sino caminando a tu lado, sosteniéndote cuando tus fuerzas se acaban, infundiendo aliento cuando la voz interior se apaga. Porque el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Qué debes hacer tú? Elegir, confiar, aunque no entiendas cada detalle del camino. Seguir al pastor, aunque el valle sea oscuro y largo. La fe no es ausencia de miedo. La fe es no rendirse al miedo. Es declarar, aún temblando: no estoy solo, tú estás conmigo. Cuando caminas con Cristo, la sombra de muerte deja de ser un callejón sin salida y se transforma en un puente hacia la vida verdadera. Porque donde Él va, la muerte no tiene la última palabra. No importa en qué estado te encuentres hoy, si estás atrapado en el pozo de la desesperación, encerrado en una cárcel emocional, perdido en la oscuridad o bajo una sombra de muerte, Cristo puede romperlo todo. Él no viene a acusarte, sino a rescatarte.
no viene a señalar tu ruina, sino a darte una nueva vida. Pero tú debes tomar una decisión. Dios no obliga, Dios llama. Y cuando llama, espera respuesta. Hoy, la voz del buen pastor está sonando una vez más. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Juan 10, 27 a 28. Muchos han estado sobreviviendo, no viviendo. Otros han aprendido a convivir con su cautiverio como si fuera normal. Pero no naciste para vivir atrapado. Cristo no te salvó para que vivas en cadenas emocionales o espirituales. Él te llamó para que vivas en libertad, paz, dirección y plenitud. Hoy has visto cada rincón donde la cautividad se esconde, el pozo de la desesperación, la cárcel profunda, las tinieblas que confunden, la sombra de muerte que amenaza. Y quizás mientras escuchabas, sentías dentro de ti la verdad. Ahí estoy yo. Ahí he estado demasiado tiempo. Pero también has escuchado algo más grande que tu miedo. Una voz que no te acusa, sino que te llama. Una voz que no te dice, intenta más fuerte, sino, ven a mí, déjame hacerlo yo. Esa voz tiene nombre: Jesucristo, el buen pastor. Él no vino a remendar vidas rotas para que aguanten un poco más. Vino a romper cadenas, a abrir puertas, a iluminar tinieblas y a vencer la muerte. Él vino por ti, por tu corazón cansado, por tu mente que grita en silencio, por tu fe que se ha apagado entre dolores y derrotas. Ahora, la decisión no está en el cielo, está en ti. Puedes apagar esto y seguir cargando lo mismo de siempre. O puedes detenerte, cerrar los ojos y decir: Jesús, aquí estoy. No puedo solo. Te necesito. Sácame. Guíame. Ilumíname. Protégeme. Quiero caminar contigo. Porque no importa cuán roto llegues, cuando Él te llama por tu nombre, nada vuelve a ser igual. Muchos sobreviven atrapados porque se han convencido de que es normal vivir así. Pero no naciste para ser preso, naciste para ser libre. Y esa libertad tiene una llave, y la llave es Cristo. Hoy, tú puedes salir del pozo, hoy puedes romper la cárcel, hoy puedes ver la luz, hoy puedes pasar del valle de sombra de muerte a la tierra de los vivos. La voz del buen pastor sigue sonando. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Juan 10, 27 a 28. Que tu historia no termine en cautividad. Que empiece hoy la libertad.